ya les había dicho anteriormente, en este video les voy a presentar 7 razones bíblicas que nos dicen que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, no tuvo más hijos biológicos. Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. En esta nueva ocasión les doy la bienvenida a este canal Testigos de la Fe, donde vamos a reaccionar. Va a ser muy divertido porque va a ser una video reacción o un video análisis dentro de otra video reacción. En primer lugar, contexto. Nuestro amigo Clemente, que es el hombre que comenzó hablando en el video, es mi amigo en TikTok. Le mando un saludo gigante. Sé que me sigue acá en YouTube también. Está dando evidencias o pretende dar argumentos suficientes como para defender que María no haya tenido más hijos biológicos, ¿no? Después de Jesús. Y va a dar pruebas evidentes, históricas y bíblicas. Claramente evidentes. Acá hay un pastor evangélico que va a tratar de refutar a Clemente y va a tratar de darle una interpretación a ciertos pasajes que Clemente va a utilizar de la Biblia, ¿no? Y justamente lo que va a hacer es tratar de refutarlo. Según él, ha logrado refutar a Clemente y me pareció muy didáctico el tipo de video de esta manera, ¿no? De respuesta y diferente interpretación y video reacción y demás, para poder compartirlo con ustedes. En este caso yo no me la doy de apologista católico, acá el que sabe es mi amigo Clemente, acá el que sabe es el señor Clemente, porque en sus videos, si ustedes lo siguen en TikTok, pueden ahí seguirlo, va a estar el loguito de TikTok con su cuenta, sabe un montón de historias, sabe muchísimo de patrística, y él es el que sabe. Y el pastor evangélico va a tratar de refutarlo. Y acá su servidor va a tratar de reaccionar a ver si los argumentos del pastor son fuertes o carecen de algún tipo de, sustento. Pero sin ir más lejos, vamos al video. Primera razón, el Dios de Abraham le anuncia al pueblo de Israel que les enviaría a un Mesías. Y la señal por medio de la cual el pueblo de Israel iba a conocer este Mesías se presenta en la siguiente cita bíblica. Escritura. El Señor mismo va a daros una señal. He aquí, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Si se fijan ustedes, la señal que identificaría que Jesús iba a ser este Mesías tenía que ver con que la doncella solo iba a tener un hijo. Por consiguiente, si la Virgen María hubiera tenido otros hijos biológicos, esta señal dada por Dios al pueblo de Israel habría carecido de credibilidad. Bueno, vamos a responder a este argumento que para mí carece de sentido, de valor. Bueno, acá comienza a hablar el pastor y creo que ustedes no notaron algo que comenzó diciendo que para mí es un error, ¿no? Justamente dice, vamos a repetir lo que comienza diciendo. Argumento que para mí carece de sentido. Para mí carece de sentido y de valor los argumentos que da Clemente. Para mí, él dice, ¿no? Bajo mi interpretación y mi autoridad, que es mía, dada por mí, para mí carece justamente de credibilidad, va a decir. Ese es un tema peligroso porque uno no puede hacer de su conciencia o de su razonamiento el filtro por el cual va a tomar la decisión de aceptar o rechazar la doctrina. Pero él lo está haciendo, él está diciendo, para mí esto es ilógico, no tiene sentido para mí. Vamos a ver qué explicación da. Valor, porque no se concentra verdaderamente en el sentido que le está dando la profecía. Bien, ¿qué es lo que nos dice realmente la profecía? Que esa virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, sobre la base de qué está hablando, sobre la concepción y el alumbramiento de ese embarazo que concebirá un hijo, va a dar a luz un hijo ese embarazo. Por ejemplo, el caso de Rebeca, que tuvo 2 hijos en un mismo alumbramiento, Jacob y Esaú. Entonces, este texto lo que nos deja claramente es que esa virgen va a ser concebida, ¿verdad? Y va a dar a luz en ese alumbramiento
un solo hijo. Que no... ¿Cómo lo sabe eso? Esa interpretación, ¿cómo lo sabe? La interpretación que él está dando, ¿de dónde la saca? ¿Qué padre de la iglesia, qué doctor de la iglesia habló? ¿En qué concilio se dio esta interpretación? ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde la sacó? No va a tener hijos múltiples en ese alumbramiento. Ahora, lo que no nos dice el texto, y es lo que este hombre está tratando de hacernos ver, es que esa virgen no tendría más alumbramiento en el resto de su vida. Es decir, que no iba a tener más embarazo y más hijo el resto de su vida. Eso no es lo que nos está diciendo el texto. Claro, es verdad. Eso tampoco dice el texto. El texto no afirma ni niega que María tenga o no hijos en un futuro. Eso no lo dice el texto. El texto no dice, María, no, esta doncella de la cual van a ser un hijo, no tendrá más hijos en el futuro. Eso es verdad, el texto no lo pone de forma explícita. Pero lo que tampoco dice el texto es lo que usted quiere enseñar, señor pastor. No dice el texto lo que usted afirmó hace unos escasos segundos atrás. El texto no enseña lo que usted pretende enseñar. Entonces, como tampoco el texto dice y afirma de forma explícita que María pueda llegar a tener hijos en un futuro, tampoco dice que María tuvo hijos en el futuro. Y esa interpretación que usted le da del concebir como Rebeca tuvo a Jacob y Esaú, ¿y eso de dónde lo sacó? O sea, no parece tener mucho sentido, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo puntualmente sobre la base de ese alumbramiento, de ese embarazo, que esa virgen iba a concebir y iba a dar a luz un solo hijo, es decir, no tendría un embarazo múltiple. Así que espero que por favor reacomodes tu teología y corrijas tu error. Bendiciones. Y ahí terminó, digamos, ¿no? Nunca dio respuestas de por qué interpreta de esa manera. A ver, este es un tema de interpretación, muchachos. El gran cisma entre católicos y evangélicos va a ser en última instancia un tema de interpretación. Es decir, el católico va a tener una interpretación de algunos textos de la Biblia y el evangélico va a tener una interpretación diferente de los mismos textos de la Biblia. Entonces es un problema de interpretaciones que acá lo vemos reflejado de forma clara. Un apologista católico dando una interpretación, un apologista evangélico dando una interpretación. Ambos de un mismo texto. Entonces, ¿va a ser meramente un tema de interpretación? Sí. La pregunta que nos deberíamos de hacer todos, englobo a católicos y a protestantes, es la siguiente. ¿Desde cuándo y por qué se cree lo que se cree? ¿Desde cuándo se enseña que María fue siempre virgen? ¿Y desde cuándo se enseña que María pudo llegar a tener más hijos y tuvo más hijos, ¿no? Algunos afirman. Entonces, ¿desde cuándo? ¿A quién elijo creer yo y por qué? Cuando vos vas a la historia, a los padres de la iglesia, a los primeros cristianos, a la patrística, a aquellos que recibieron la enseñanza directamente de los apóstoles, ellos interpretaban de una manera. ¿Cómo? Como lo interpreta hoy la Iglesia Católica, porque ellos formaron parte de lo que se llama el magisterio de la Iglesia Católica. Llámese San Ignacio, Policarpo, San Ireneo, San Cirilo de Jerusalén, San Justino Mártir, etc. Todos ellos han interpretado de una forma unánime que María nunca tuvo más hijos aparte que Jesús. Todos ellos interpretaron. Personas que tuvieron un vínculo muy estrecho en cuanto a tiempo con los apóstoles, y muchos han sido alumnos directos de los apóstoles, como ser Ignacio o Policarpo, por ejemplo. Entonces, participaron en un tiempo muy, muy corto al tiempo de los sucesos en el que Jesús estaba en la tierra. Entonces, ellos fueron escritores del siglo II,
finales del siglo I, fueron personas que se encargaron de interpretar las escrituras tal y como recibieron el mandato de los apóstoles, como recibieron la catequesis de los apóstoles. Y ellos han interpretado de forma unánime que María nunca tuvo más hijos. Esa es la postura católica, es la postura que defiende mi amigazo acá, Clemente, que la tiene reclara. Pero viene este pastor y dice, bueno, la realidad es que todos los padres de la iglesia se han equivocado y que María en realidad tuvo más hijos. Que es una mentira esto de que María no tuvo más hijos y fue virgen de forma perpetua. Entonces, ¿desde cuándo es esta interpretación? Esta interpretación es desde el siglo XVI. 16 siglos la iglesia de Cristo ha permanecido en el error. Y si no fuera por un iluminado que da inicio a una reforma, a una protesta, la iglesia seguiría sumergida en el error de creer que María fue siempre virgen. Es decir, los primeros cristianos se han equivocado, pero acá el evangelista y pastor de TikTok justamente está en lo cierto y en lo correcto. ¿No les parece raro? ¿No les parece poco probable? ¿No les parece más que el que esté en el error sería este pastor que afirma una creencia que se comenzó a creer en el siglo XVI? Nada, yo creo que sí. Yo elijo creerle a los primeros cristianos. Ustedes decidirán qué creer y por qué. Será hasta la próxima.